Saludos. Titulamos este vídeo Experiencial Dolmen de Menga DS23. Como en anteriores vídeos, hacemos la advertencia de que todo lo que afirmemos le ponemos el adjetivo de presunto. Así, si decimos el sistema nos engaña, queremos decir y decimos presuntamente nos engaña. También decir que estamos dando explicaciones de lo que son los dólmenes, construcciones misteriosas. Este dolmen de Menga es, según no solo nuestra opinión, sino la de la mayoría de investigadores, el mejor, mayor, más importante dolmen de Europa. Nosotros lo consideramos el mejor de los tres superiores, que estos serían el dolmen de Soto, anteriormente ya visto, también el dolmen de la Pastora en la provincia de Sevilla, y este que es el dolmen de Menga, que está en la provincia de Málaga, en la localidad de Antequera. Entonces, nosotros pretendemos principalmente poner en tela de juicio las teorías de la ciencia oficial en relación con estas construcciones. Porque estas explicaciones no nos satisfacen ni a nosotros ni a otros muchos investigadores. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una descripción de la historia y de la fisicalidad de este dolmen. Este dolmen, como la mayoría, suele atribuírsele por la ciencia unos 6.000 o 5.000 años de antigüedad. Estarían ubicados en el Neolítico y algunos incluso en la Edad del Cobre, los inicios de la Edad del Cobre. También decir que este dolmen de Menga pues está en un entorno muy peculiar. El investigador Juan García Atienza, ya fallecido, pues él encontraba una relación entre estos dólmenes de Antequera y el paisaje kárstico que está próximo, que sería el Torcal de Antequera. Él decía: algo dentro de mí me dice que están relacionados. Nosotros, en un principio, no encontrábamos esta posible relación, porque, dijéramos, el Torcal de Antequera es simplemente, en un principio, dijéramos, un paraje natural de más de 1.000 hectáreas. Ese paraje natural está formado por rocas calizas, unas rocas que, según la ciencia, debido a la erosión, pues va creando formas extrañas. La mayoría son rocas tirando hacia la verticalidad. Entonces nosotros no veíamos relación entre lo que es unas construcciones de tipo humano, como son los dólmenes, y este paraje natural. Actualmente ya empezamos a ver una posible relación que iremos poco a poco descubriendo, o al menos dando posibilidades de posible relación entre construcciones megalíticas naturales y estas que parecen y son, no que parecen, sino que son naturales. Porque entonces nosotros queremos poner en tela de juicio lo que son teorías oficiales sobre estas construcciones. Entonces, decir que este dolmen de Menga está situado, incluso está en la provincia de Málaga, también el dolmen de la Pastora en la provincia de Sevilla y el dolmen de Soto, que para nosotros son los tres más importantes, en Huelva. Todo esto es el sur de España. Decir que estos dólmenes, sobre todo, son algo diferentes a lo que nos encontramos más al norte. Más al norte encontramos las piedras descubiertas. Estos están, abrigados o arropados por lomas
como veremos. Así, por ejemplo, la entrada de este dolmen de Menga sería así. La entrada sí está bastante visible, pero fíjense que todo lo que está a continuación es una loma. Tú subes y solamente por esa parte es cuando ves la entrada. También decir que este dolmen, pues se tiene noticias desde el año 1530 por una carta en que lo nombra el obispo de Málaga y que en la actualidad está llamado a ser declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ya los trámites están realizados. También hemos dicho en vídeos anteriores, en el vídeo anterior, que para nosotros esto no es una buena noticia. Ya lo explicamos anteriormente. Con respecto al físico, a la fisicalidad de este dolmen, decir que igual que el dolmen de Soto y lo mismo que el dolmen de la Pastora, es un dolmen de galería cubierta. Esta galería tiene 27,5 metros de largo por 5 metros de ancho y un máximo de unos 4 metros de alto. En la entrada, la altura sería de 2,70 y en la cabecera 3,50. Es decir, pasa algo semejante al dolmen de Soto. Es como un embudo que va creciendo progresivamente hasta el fondo. Aquí pueden ver el plano que se está viendo, la entrada más estrecha, cómo se va haciendo más ancho progresivamente. Entonces, también decir que la cámara está formada por 2 hileras de 7 ortostatos, que serían esta hilera y esta otra. Y en el fondo, otra gran piedra. También decir que las cobijas, que son las losas de la cubierta, son extremadamente grandes y pesadas. Y esto es lo que a nosotros nos va a dar la prueba de que las versiones oficiales no se ajustan a la verdad de la construcción, porque la cobija mayor, la que está más en el extremo que estamos viendo aquí, pues esta cobija pues tiene 6 por 7 metros. 6 por 7 metros largo por ancho, aproximadamente. Y tiene un peso de 180 toneladas. Algunos lo califican incluso a 200 toneladas, que pudiera ser. Y otros algo menor, a 150 toneladas. Esto nos va a servir a nosotros para dar una prueba de que la construcción y la teoría que nos informan no se ajusta mucho a la realidad. También decir que en este dolmen, en la parte más central, aquí mírenlo, en esta parte está un pozo de cerca de 20 metros, 19 metros y medio, pero fíjense que está situado en el pleno centro. Es como si los autores de esta construcción supieran exactamente desde un principio que a esa profundidad existía agua. ¿Cómo una sociedad primitiva a esa profundidad puede saber que hay agua? Pues esto es otra de las pruebas que a nosotros nos vienen a decir que las versiones oficiales de sociedad primitiva que realiza estos dólmenes posiblemente no se ajusten a la verdad. Entonces, también decir la orientación de este dolmen. La mayoría de los dólmenes se orientan hacia el este, de tal manera que por donde entra el sol, la galería es en sentido del poniente al este. Pero este, en particular, no es así. De unos 300 dólmenes aproximadamente que se encuentran en Andalucía, pues solamente 3 de ellos, entre esos 3, este que estamos diciendo, es uno de los que no cumple esa, dijéramos, norma, porque este se orienta hacia el noreste y se orienta a un monte que se le llama la Peña de los Enamorados. Entonces, esto también es una particularidad importante. Vean también una foto del interior del dolmen. Vean que en esta parte
de aquí es donde está el pozo, que de 19 metros, tiene 1,5 metros de ancho, pero este pozo está horadado de una manera perfecta. Tú no llegas de un punto a otro extendiendo el brazo de ese diámetro, pero parece que está horadado perfectísimamente este pozo, en cuyo interior se encuentra agua. El agua ya hemos dicho que es un factor fundamental para todo lo que es, dijéramos, elementos que pueden tener relación con portales dimensionales, como hemos visto en otros vídeos. Entonces también fíjense en la cubierta. Esta loza es la loza de unas 180 toneladas, que nosotros nos va a servir para poner en tela de juicio la versión oficial de su construcción. También hemos dicho que está orientado distinto a la mayoría de los dólmenes, va al noreste y no al este, y va en dirección a la Peña de los Enamorados. Esta es una foto que nosotros le hicimos desde el interior. Fíjense cómo desde el interior se ve perfectamente la Peña de los Enamorados, que es esta, y en cuya parte superior se ve un rostro mirando hacia la bóveda celeste. Este rostro, fíjense, esta sería la nariz, la frente y la parte de la barbilla. Fíjense, parecería un nativo de los antiguos, dijéramos así, del tipo indio. Se le llama también, a veces le han dado el rostro de una giganta. Nosotros más bien pensamos que es el rostro de un nativo y está orientado hacia ahí. También en esa misma línea y en ese monte, el Monte de los Enamorados, la Peña de los Enamorados, se han encontrado también restos de un dolmen más pequeño y pinturas rupestres. Luego esa línea sería la importante, por la cual estas, dijéramos, vamos a decir civilización superior o más antigua, o civilización más superior, a lo mejor sobre todo solamente en tecnología, pues la que hizo que se orientara en esa línea de fuerza este dolmen. Es más, eso está catalogado evidentemente por una formación natural, pues con todo lo que nosotros estamos averiguando ya incluso pensamos que posiblemente no sea tan natural ese rostro, porque ya hemos visto otras obras extraordinarias en la naturaleza que rompen toda la lógica y que se ve que no son obra de la naturaleza, no han podido ser obra de la naturaleza, como vamos a ver más a continuación. Por ejemplo, tampoco se ve claramente en Nazca esta pista en una montaña que se ve que está cortada exactamente en Nazca. Toda esta pista la están viendo aquí, que esto evidentemente para nosotros no lo ha hecho la naturaleza, sino lo han hecho unas fuerzas superiores. Entonces por eso decimos que no nos extrañaría nada que esa cabeza también de ese indio mirando hacia la bóveda celeste fuese también una obra artificial. Fíjense también en Nazca, una de las cosas que nos dicen es que a veces la oficialidad, que esas líneas están hechas por caminos rituales, pero piensen, por ejemplo, aquí se están viendo el camino viene, entonces ahora viene una pendiente hacia arriba hasta llegar ahí. O sea, díganme ustedes a mí qué tipo de, dijéramos, de peregrinación va a ir subiendo verticalmente para llegar a la otra parte de la pista desde esta parte inferior. A poco que se investigue con sentido común, se ve que la versión oficial en todos estos, dijéramos, obras extraordinarias, pues no nos ofrece realmente verosimilitud. También vean otra formación misteriosísima desde el plano, desde arriba, desde avión o desde satélite, en Alberta, Canadá. Fíjense, un nativo. Está formado por todos, son montañas, rocas, pero fíjense la perfección de ese nativo de Canadá. La nariz, los ojos, la barbilla, el penacho de las plumas, fíjense. Y esto es una obra misteriosísima, una obra dificilísima de imaginar, pero entonces simplemente decimos, lo ha hecho casualmente la naturaleza. Nosotros pensamos que no. Por eso es lo que estamos afirmando, que posiblemente esta cabeza que se ve ahí, pues también sea realmente no solamente una construcción de erosión natural. Ya tenemos derecho con todas estas pruebas a pensarlo.
Y entonces vamos a cuestionar la realización de un modo gráfico, vamos a hacer que sea un poco visual para intentar desmontar o al menos poner en tela de juicio la realización de este dolmen. Ya hemos visto todas estas características, una de ellas saber exactamente dónde está a 10 y a 20 metros casi un pozo de agua, que es importantísimo para, dijéramos, para esta civilización, dijéramos así, o este conocimiento que lo hizo. Pero entonces vamos a ver la construcción. Tú vas allí, nosotros hemos ido varias veces y siempre nos han mostrado el mismo, dijéramos, la misma proyección, el mismo vídeo hecho por la oficialidad de cómo realizaron cómo realizaron este dolmen. Entonces nos ofrecen esta versión. Miren, una aldea con cuerdas arrastrando la losa, una de las losas. Y así nos dicen que se hizo arrastrando las losas hasta colocarlas. Entonces piénsenlo. Ahora nosotros vamos a desmontar esta versión simplemente para los que utilicen un mínimo su cerebro o su mente. Piensen qué tipo de cuerda y qué tipo de cordaje, bien hecho de vegetales o bien hecho de lana o productos animales o cueros, pueden arrastrar una losa de 180 toneladas. Vamos a poner menos, vamos a poner el cálculo menor, 150 toneladas. Entonces, piensen, existe la ley de la presión. La ley de la presión depende de la cantidad de fuerza o de masa ejercida sobre una determinada superficie. De tal manera que si la superficie es más pequeña, la presión será mucho mayor. En cambio, si la distribuyes por una superficie más grande, pues allí la presión será menor. Así, por ejemplo, con una simple aguja, con una poca presión, pues se te introyecta dentro de tu cuerpo, porque la superficie es muy pequeña. Pues bien, esto lo hacemos para que veamos. Una losa de 6 por 7 metros. 6 por 7 metros de largo y de ancho. De 150 toneladas. Entonces, imagínense de esas proporciones un cajón. Un cajón de 6 por 7 que va elevándose hacia arriba. Imagínenselo. Entonces, en ese cajón vamos nosotros a ir introduciendo ese peso, pero para que mentalmente se hagan una idea, igual que hicimos con el dolmen de Soto, piensen que vamos a introducir dentro de ese cajón de 6 por 7 metros, por eso la presión es muy grande, vamos a ir introduciendo toros de 500 kilos. En España, cada vez que muere un toro en una lidia, pues varias mulillas, pues lo van arrastrando con esfuerzo, 500 kilos. Pues vamos a pensar en qué tipo, porque nos dicen que realmente con cordajes y poniendo troncos en el suelo van arrastrando esa losa. Díganme ustedes qué tipo de tronco puede aguantar este peso. Entonces, en ese cajón, que tenemos que imaginárnoslo, de 6 por 7 y hacia arriba, elevado, empezamos a introducir toros de 500 kilos. ¿Ustedes creen que unos troncos y empujando con cuerdas simplemente pueden arrastrar, por ejemplo, vamos a suponer 50 toros? Imagínense 50 toros de 500 kilos echados en ese cajón. ¿Ustedes creen que con cuerdas naturales van a poder, sin que se rompan estas cuerdas, arrastrar a 50 toros? Y los troncos que estuvieran debajo tendrían gran dificultad con 50 toros que no se hundan en el suelo, ¿verdad que sí? Pues no 50 toros, sino imagínense 100 toros, que en ese cajón echan 100 toros dentro de ese cajón. ¿Creen ustedes que con cordaje, tirando la aldea, pueden aguantar ese peso? Pensamos que no, sería absurdo. Bueno, pues no 100 toros, sino 200 toros de 500 kilos. Pues piensen ahora en la cantidad menor, en 150 toneladas. Piensen ahora en 300 toros. Imagínenselo, un cajón de 6 por 7 con 300 toros dentro, 300 toros de 500 kilos. ¿Qué tipo de cuerda o qué tipo de tronco aguanta ese peso y lo arrastra y lo sube por distintas superficies? Esto no cabe en cabeza humana, pero te lo muestran todos los días. No sabemos si todavía seguirán haciéndolo, a lo mejor después de este vídeo ya dejan de hacerlo, te lo van proyectando y tú lo ves allí, tú ves estas imágenes y dices, pues mira, a lo mejor sí, pero porque no tienes tiempo de pensar ni de reflexionar.
Por eso nosotros decimos, tenemos que cuestionarnos todas las versiones de la oficialidad. Y entonces nosotros finalmente terminamos haciendo una reflexión. Si en la superficie de la Tierra ya vemos patentemente un engaño, según nuestra opinión, que rompe toda lógica, ¿cómo debajo de la Tierra, que no se conoce apenas nada, no va a haber ahí algo muy misterioso y, dijéramos, muy engañoso? Y después, en la parte superior, en el espacio próximo y lejano, ¿quién nos garantiza que nos están contando la verdad? Si en esto que nosotros experimentalmente, con lógica y palpablemente, empíricamente, vemos que esas teorías que nos van y esa información que nos van dando no tienen el mínimo fundamento lógico, pero a fuerza de repetírtela, como cuando se repite una mentira 1000 o 1.000.000 de veces, se convierte en verdad. Pues nosotros, utilizando el discernimiento, decimos, si aquí en lo próximo, que es palpable, ya me están diciendo, en español, me están queriendo hacer comulgar con ruedas de molino, ¿qué no me estarán ocultando debajo de la superficie de la Tierra o en el espacio? Que ese espacio, todas las imágenes son las que ellos nos dan. Muy bien, terminamos con cierta precipitación este vídeo afirmando que toda la ciencia terrestre y espacial debemos ponerla en tela de juicio. Deben ser cuestionadas por las personas que buscan la verdad. Nos despedimos deseando el mayor discernimiento para nosotros y para todos.